estamos al aire ya. Juan Miguel, mi compañero, ese es mi compañero. Nosotros, yo no vengo a la televisión sin él, ese es el fenómeno para explicarnos toda esta cosa. Y quiero decirles a ustedes que la semana pasada, ustedes recuerdan, hicimos un programa muy bueno, explicándoles lo que pasaba. Lo que sucede es que hemos sometido al Tribunal Superior Administrativo los acontecimientos como están sucediendo para que ellos tomen la decisión, y Juan Miguel les va a explicar, ¿no?, cuál es la función de ese tribunal, donde es un solo juez, y cuál es su función, y específicamente por qué fue sometido ese tribunal y qué esperamos nosotros obtener de ahí, en vez de lo que se estaba queriendo enfocar por ahí, que como ustedes saben era un supuesto acuerdo, que después se han dicho toda clase de cosas, que si eso era del gobierno anterior, que si eso no era, pero como que no ha estado claro, ni siquiera todavía está claro, de manera que vamos a ver, y posiblemente la próxima semana, donde ya eso va a estar habiendo sido examinado por el juez, pues tengamos no solamente más claridad en eso, sino en todo lo que hay y lo que va a haber en el futuro inmediato. Y tenemos que ir apurando, porque ya hay países como Israel, por supuesto, que ya han vacunado a toda su población y que ya han hecho todo lo que tenían que hacer, y nosotros todavía estamos aquí tirando palos de ciego. Así que, Juan Miguel, te lo dejo a ti, que tú eres el que sabe de todo esto. Bien, gracias, Armando. Buenas tardes a todos los dominicanos que ven este programa en la República Dominicana y en el extranjero, en las comunidades de dominicanos que viven en la diáspora, que siguen con tanta atención todo lo que acontece en su terruño de origen, en esta República Dominicana, que nos duele a todos los dominicanos. Efectivamente, estoy vestido de fiesta, de corbata negra, mi camisa blanca, porque es que vengo precisamente del Tribunal Superior Administrativo, como decías, donde hoy se celebró una audiencia ante la presidencia del tribunal. La presidencia es una sola, que se había fijado para el día de hoy. Esas imágenes de apoyo son de lo que pasó allí hoy. Vemos ahí, estoy hablando, yo soy quien gesticula a la izquierda. A la derecha está el doctor José Miguel Vázquez García, prestigioso miembro de este comité. El doctor Hugo Isalio, un jurista de mucha experiencia, el que está sentado. Y estamos ahí ante el juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, quien se fijó para el día de hoy ya el conocimiento del fondo de una de las dos demandas que se ha interpuesto a nombre del comité, así como a nombre de una cantidad de entidades sin fines de lucro que han accionado como personas morales, y más de 2.000 ciudadanos que suscribieron con instancias en donde formaban parte de esta acción. Nuestro querido Trajano Vidal Potentini, que también formaba parte de la barra, pero por razones obviamente de distanciamiento social y seguridad. Los cientos de abogados que figuran en las demandas no estábamos ahí, fuimos 3 nada más. Principalmente aquellos que nos honramos en haber preparado estas acciones. En el caso del doctor García, hay que rendir un tributo de agradecimiento. José Miguel Vázquez García es quien es el redactor principal de la acción que se conoce hoy, junto con los demás abogados, como el doctor Luis Álvarez y conmigo, pero es el redactor principal de esa acción. Y nosotros hemos participado con una mayor principalía en la demanda en nulidad de este plan de contingencia. Edwin, si es posible colocar, es ese documento que hemos mostrado, plan de contingencia para flujos masivos migratorios. Lo ha demandado en nulidad, es lo que llaman un recurso contencioso, porque es un documento que proviene de la administración pública, y les llaman recursos contenciosos a las demandas administrativas. Ese plan de contingencia, como ven ahí en la mancheta arriba, es preparado por el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y el Ministerio de Interior, que son 2 entidades. La primera es funciona como secretario del Consejo Nacional de Migración, y el segundo, el presidente, quien preside el Consejo Nacional de Migración, que es el órgano que, de acuerdo a la ley 28504,
define la política migratoria del Estado, es el máximo órgano migratorio. El presidente es el jefe de la administración pública, pero el órgano que por ley maneja el tema migratorio es un consejo que está presidido por el ministerio y el secretario es el instituto. Entonces ese plan de contingencia, que nosotros habíamos tenido noticias de él, habíamos solicitado copia de él, nunca nos dieron el informe completo. Lo que tuvimos fue este resumen ejecutivo. Suben un poco más para que se vea lo que es el documento que fue demandado. Cada una de sus páginas dice, bien, deje eso ahí mismo como está, dice que es de uso oficial, y abajo dice quién lo coordinó, establece que eso fue hecho en conjunto. Bájalo un poco más todavía. Fue exactamente ese párrafo grande que está abajo. Dice, el plan de contingencia fue coordinado por el Instituto de Migración, que es secretario del Consejo, y contó con la contribución técnica financiera de la OIM. La financiera es del Estado norteamericano a través del Departamento de Estado, y eso lo probamos aquí en la hora del consuelo y está probado ante los tribunales. Junto a la Organización Internacional de Migración, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y que eso fue realizado con la participación de los representantes de las siguientes instituciones: Centro de Operaciones de Emergencia, el Ministerio de Interior y Policía, que es quien preside el Consejo Nacional de Migración, que es el máximo órgano, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Dirección General de Migración, que es la entidad que tiene la función ejecutiva de la política migratoria, el Departamento Nacional de Investigaciones, la Policía Nacional y la Cruz Roja. Ahí no dice quién fue que puso el dinero. Quien puso el dinero, que es el Departamento de Estado, eso se lo probamos a ustedes y se lo mostramos en la página de internet de la OIM, el gobierno norteamericano. El asunto es que hoy se conoció ya el fondo de esa demanda, en donde nosotros demandamos la suspensión provisional de esto hasta que se conozca la demanda en nulidad. Esta demanda provisional se le llama en materia administrativa solicitud de medidas cautelares, es decir, son unas medidas preventivas, para que se suspenda sin conocer el fondo de la demanda, y se suspenda provisionalmente para que la tardanza en el conocimiento y fallo del procedimiento contencioso administrativo, que es muy largo, es decir, dura meses literalmente, no comprometa con un daño irreparable. Es lo que en materia civil le llaman el referimiento, es decir, se trata de evitar un daño menor. Entonces el tribunal fijó por la urgencia el conocimiento de eso en una de las salas civiles del Palacio de Justicia de la Feria. Algunos nacionalistas fueron y le agradecemos ahí que estuvieran, a Manuel Valdés, a Rosana Trinidad. Es decir, había varios ciudadanos a quienes agradecemos que estuvieran ahí muy solidariamente. Por el distanciamiento social permitieron muy poca gente, una cámara, para que se filmara todo eso. Esperamos evitar esto en mejores condiciones para que vean qué pasó ahí. Pero les vamos a contar. La acción se interpuso a nombre del comité, más de 2.000 ciudadanos representados por cientos de abogados, nada más subimos 3 porque hay un tema de pandemia, y también además de la fundación del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que preside el doctor Armando Armenteros, y de la cual yo tengo el privilegio de ser el director ejecutivo. Estaba también en la Fundación Justicia y Transparencia, que preside el miembro del comité, nuestro querido Trajano Vidal. Estaba también son páginas y páginas de nombres. Está también la fundación que preside el doctor Manuel Vergés, que se llama, voy a decir el nombre correcto, se llama Fundación Justicia y Transparencia, Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto de Nación Inc. Y del mismo, la Mesa de Coordinación Nacionalista también, Robert Caporal y todos esos abogados, toda esa gente estaba representada ahí. Entonces nosotros, obviamente, hoy lo que le pedíamos al tribunal era que de manera cautelar o preventiva, antes de que se conozca y se decida el procedimiento que es más largo, que el de anulación de eso, suspenda cualquier efecto jurídico en vista del peligro que supone la tardanza del procedimiento. Eso fue lo que pasó hoy. Y las partes, pues concluimos. Penosamente el Estado Dominicano estuvo representado por una barra enorme
no sé si habrá vistas de las imágenes de la barra que representó el Estado. Fue una barra de abogados muy numerosa, unos representando al Ministerio de Interior y Policía, otros la Dirección General de Migración, otras el Instituto Nacional de Migración y el Estado Dominicano representado por el Procurador General Administrativo. Armando, tengo para decirte que fue muy penoso ver cómo no se coordinaron entre ellos. El Estado Dominicano, eso es un desorden. Miren, esa barra completa de muchísimos abogados, y hay otros que no figuran, no se ven ahí en la imagen, eso estaba lleno de abogados, representando este desorden que son las políticas públicas. Nosotros estuvimos con el presidente y le señalamos que no bastaba con que él dijera, que al final de cuentas eso fue lo que dijeron ahí, como que eso que eso es inadmisible porque eso no existía, lo cual es un argumento que al presidente de la República se lo vamos a disculpar porque él no es abogado, pero lo que es inexcusable es que sus asesores alrededor de él no le dijeran que hay una presunción de confianza legítima, de que cuando un instrumento que proviene de la administración, un documento que tiene carácter ejecutivo, que no tiene ninguna de sus páginas la palabra proyecto, ni la palabra anteproyecto, ni la palabra estudio, ni la palabra recomendación, sino que establece una hoja de ruta de ejecución de cosas, un documento ejecutivo. De hecho, lo dice la primera página, es un resumen ejecutivo, lo que se ejecuta, y que dice qué es lo que se va a hacer en ocasión de que acontezcan las variables que prevé como elementos disparadores. Tú no puedes ir a decir de buenas a primeras ahí, eso no existe, eso no me vincula, eso es del gobierno anterior, porque al presidente yo se lo disculpo, con el mayor respeto por su desconocimiento, porque él no es abogado, cosa que con el mayor respeto se lo dijimos en su cara. De hecho, él me sentó al lado de él, presidente, yo le pido disculpas, usted no es abogado. Miren, esos son los indicadores, los disparadores, señores. Vayan viendo en lo que yo voy hablando, lo que dice ahí. Evolución del valor, la devaluación de la moneda haitiana, el GURDE, eso hace que se active eso. El aumento de la canasta familiar, el aumento del control territorial de las bandas. Señores, un país que se queda sin gobierno pasado mañana. Es decir, cosas que están ahí. Entonces estos pobres abogados van a decir lo que le mandan a decir. Que eso no existe, que eso no es vinculante. Lo mismo que dice un comunicado que publicaron, que dice cambio climático, fenómenos extremos por sequía, un país que es un desierto, arma. Esos son los disparadores para la activación de ese plan que permite hasta 90,000 haitianos en cada campamento, en las 5 provincias de entrada. 500,000 de haitianos de golpe a la República Dominicana, en condición de refugiados, ignorando todo lo que hay. Es decir, una cosa que era indefendible. Entonces fueron ahí a incidentar y a plantear cosas que el juez muy respetuoso, dirigió excelentemente la audiencia, pero ¿qué van a decir esta gente? Lo correcto hubiese sido, para creer la palabra del gobierno, que ellos no van a aquiescencia a eso, porque ahora todo lo que dijeron, todo lo que dijo el presidente, ahora resulta que sus abogados van a otra cosa, porque lo que hacen es eludir el bulto. Resulta, para que la gente entienda, que hay una ley que se llama Ley 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración, Armando. Y eso establece una serie de presunciones legales de que el Estado Dominicano, por cualquiera de sus órganos, cuando actúa, hay una presunción, un principio de que lo hace legalmente, porque tú no presumes que el Estado es un delincuente. ¿Tú te imaginas un Estado en donde se presuma que ningún acto de la administración sea válido? Es un caos. O sea, hay un principio de derecho constitucional y administrativo, es decir, hay un principio de juridicidad, es decir, el Estado actúa en base a lo jurídico, y todo eso está fijado en esa ley. Hay un principio de seguridad jurídica, de certeza de la normativa, que cuando tú dices algo, es en base a un sistema jurídico que existe. Es decir, que cuando tú ves al Ministerio de Interior y Policía, que es responsable de ese documento, porque está en la mancheta y lo dice en la portada y adentro, que es el presidente, el ministro de Interior y Policía del Consejo Nacional de Migración, es el máximo órgano. Tú no puedes ir a un estrado a decir, no, eso es un estudio. ¿Entiendes? Porque eso no se puede decir salvo hacer el ridículo. La presunción, por lo tanto, de juridicidad, tú no la destruyes
por más declaraciones que tú mandes a dar al canciller. O sea, es que no, y eso se lo dijimos al presidente, que la ley dice otra cosa. Hay un principio de buena fe. Las autoridades y los particulares presumen el comportamiento legal de la administración. Tú no presumes que el Estado es un delincuente. Es que eso no se presume. Tú tienes que destruir eso. Entonces el acto administrativo, así se ha dado por una entidad irresponsable en términos legales, es decir, que no le compete lo que dispuso. Toda esa presunción de legalidad y de buena fe, tú no la destruyes sencillamente dando una declaración en un periódico, con el mayor respeto del canciller y con el mayor respeto al presidente de la República. Y eso fue lo que le dijimos en esa reunión, que nos invitó, y gracias al presidente que tuvo disposición de escuchar, pero tenemos la impresión de que él nos escuchó, pero no nos oyó A o B, que es la peor de todas, que nos escuchó, pero no nos hizo caso. Y la peor de todas, que es la que quiero descartar, es que palabra de político no se pueda creer, cosa que yo me resisto. Es decir, yo presumo que el presidente es un hombre que está empeñado en los mejores intereses de la República, y le presumo que él, como no es abogado, no sabe los alcances de esto. Hay un principio de confianza legítima. Entonces, cuando tú vas a un estrado y planteas, no, eso carece de objeto, porque eso es un estudio. Oye, porque el documento no dice estudio por parte. No es un proyecto, no dice eso por parte, es un documento ejecutivo. Lo dice la portada, que es ejecutivo. Y con estos 8 disparadores que estaban ahí, de los cuales ya hablamos en el programa anterior, inmediatamente se activa eso. Entonces, ¿qué tú haces en una acción como la que se conoció hoy, Armando? Porque no fue la demanda de nulidad, es la demanda de medida cautelar. Lo que tú haces es que tú le dices al presidente del Tribunal Supremo Administrativo, que fija eso a breve término, rápido, es decir, es algo en el que tú lo primero que tienes que decirle que hay una apariencia de buen derecho. Basta demostrar la existencia de un acto, que salvo que tú te inscribas en falsedad, un documento que tiene en la mancheta, o una certificación de que ese documento no existe, pero no depositaron nada, dijeron ahí simplemente, no, que eso era inadmisible porque carecía de objeto. Nosotros además tenemos que demostrar la apariencia del buen derecho, el humo del buen derecho. Y segundo, que hay un peligro. Entonces resulta que el peligro es incontestable, porque ese documento dispone un orden de ejecución de acciones ante simplemente la declaración unilateral de cualquier haitiano que entre, en la ocurrencia de 8 cosas que están ahí, cualquiera de ellas, que son permanentes, es decir, que no son de ahora, que en Haití hay una situación climática, no es ahora, no es en el año 2021, eso tiene esa situación, grave problema de gobernanza, eso no es de ahora. Y sencillamente lo que se plantea ahí es que una persona simplemente tiene que decir que se acoge a eso, que tiene miedo, no tiene que hacerlo ni siquiera por un puerto fronterizo, puede hacerlo por cualquier lado, por el lecho de un río seco, cruzando una alambrada, y ya se activa. El documento lo que plantea es la neutralización de cualquier forma de control migratorio. Oigan qué barbaridad. En Haití no hay gobierno a partir de pasado mañana, no hay gobierno legítimo. Y ese documento, que es financiado por el gobierno norteamericano, en el que participaron todas esas entidades, ese documento es lo que hemos demandado para que se suspenda cualquier efecto jurídico y que se ha declarado nulo por contravenir la Constitución y un paquete de leyes, para el establecimiento de 9 campamentos de refugiados, incluso con un presupuesto donde que van a estar sin identificar las partidas, pero eso lo paga el Estado Dominicano. Y atención, y le demostramos al tribunal que hay presupuestos de la OIM ejecutándose con eso, que hay presupuestos de programas del Departamento de Estado del gobierno norteamericano ejecutando eso, y la Unión Europea también. Entonces tú no puedes salir de esos organismos multilaterales. No, eso es del gobierno anterior, eso se lo dijimos al presidente por escrito, y se lo dijimos, se la leímos, se lo explicamos, pero parece que o no nos entendió. Prefiero eso, o no hubo tiempo de que él se lo comunicase a sus subalternos, porque fueron
las 4 entidades públicas, el Ministerio Interior, la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de Migración y el abogado que representa al Estado, que se llama Procurador General Administrativo, a pedir el rechazo de la acción, que era inadmisible y en todo caso que había que rechazarla. Óyeme, cuestionaron incluso la capacidad jurídica de ciudadanos, uno de ellos. Es una cosa que dice, bueno, por eso que hay gente que dice que uno con los políticos no puede confiarse mucho, porque lo que vale la palabra de un político es lo mismo que vale la lealtad de un guardia, o el amor de una mujer de la mala vida. Entonces ese refrán, ¿verdad que sí, Armando? Siga, señor presidente, nuestra mayor buena fe, gracias, nos recibió hace un par de semanas. Pero al final de cuentas lo que pasó ahí deja entredicho la seriedad de su planteamiento y de su posición. Y además vuelve agua de borrajas lo que dice el canciller. Porque lo lógico es, bueno, pero si eso es una cosa que el Estado Dominicano no reconoce, mejor que lo suspenda para que cautericemos eso. Más aún cuando hay legaciones diplomáticas que están ejecutando presupuestos con relación, presupuestos económicos de millones, 2 millones y pico de dólares, son 100 y pico de millones de pesos, para que se entienda de cuánto dinero estamos hablando. Y 1 millón y pico de euros son 80 y pico de millones de pesos, sin contar con lo que está gastando la OIM, teniendo como presupuesto ese plan. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que se mantienen ellos, estos abogados, a decir que eso es inadmisible, que no procede, eludiendo el bulto, pero obviamente hay algunos aspectos que no podían ser soslayados, y esperamos que la justicia dominicana se convierta en garante del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Por qué? Porque el objeto de esa acción lo que plantea es suspender cualquier efecto jurídico por el riesgo que hay. Hicimos un programa la semana pasada, Armando, y los televidentes deben haberlo visto, está en la red, explicando la crisis haitiana como está. Está peor. Pasado mañana cesa. Hoy está peor todavía, hoy. Pues, ¿Cómo esto que tiene que ver con, no vamos a hablar de lo que está pasando en Haití? El gobierno de Jovenel Moïse no tiene manera de sostenerse. No tiene apoyo popular. El episcopado. Pero incluso están queriendo cambiar la constitución y poner en la constitución que se puede reelegir de nuevo Jovenel Moïse. Así es una constitución presidencialista que disuelve el Senado, pero es que él no tiene legitimidad para eso. Es decir, ¿quién gobierna a partir del domingo? Porque él, para lo que dice la Constitución de la cesación del mandato de los senadores y diputados, para eso la Constitución será buena. Pero para la terminación del mandato de él no es buena. No, a mí se me ocurre que yo no tengo un año más aquí. Y eso es lo que dice el episcopado haitiano. No, pero acá, la legalidad es una sola. Entonces la OEA y los norteamericanos están empeñados en extender el mandato de Jovenel Moïse más allá de esa legalidad. Y eso va a generar un caos, porque ya Haití, que de por sí está gobernada en las calles por las pandillas, atención, que son afines al gobierno, enfrenta un vacío de poder como nunca antes. El Parlamento no tiene quórum suficiente. Y lo que procede, y las salidas que han propuesto los parlamentarios, es una salida negociada en la que quien preside la Corte de Casación funja como presidente provisional y organice las elecciones. Pero este señor está empeñado en hacer un referéndum sin él ya ser presidente, porque él plantea el referéndum en abril, pero él cesa el domingo. Y elecciones, óyeme, en septiembre, y segunda vuelta si es necesario en noviembre, pero él termina pasado mañana. Entonces, ¿quién gobierna de aquí a allá? Es una locura. Y esta situación de inestabilidad coloca al Estado Dominicano, entonces, frente a estas legaciones diplomáticas, estos organismos multilaterales, en un dilema, porque entonces, yo digo que yo no reconozco hoy que lo que hizo el gobierno anterior. Hoy, ¿qué pasa con el principio de continuidad del Estado? Porque sea Danilo Medina, que gracias a Dios salimos de eso ya,
o Luis Abinader, que uno espera que se ponga a la altura de su responsabilidad. Esto no es una cosa de me parece, eso es un tema demasiado importante como para él sencillamente hoy que uno le diga una cosa que a lo mejor no le gusta oírla y le salga por el otro oído. Con el mayor respeto al señor Abinader, gracias por habernos recibido, pero así como estamos hablando frente a ustedes, hablamos con el presidente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no andamos buscando empleo, ni congraciarnos con nadie, ni el doctor Armentero, ni Consuelo. Hay cosas que no les gusta oír a los gobernantes. A los gobernantes les gustan los yes sir, y él está rodeado de una cantidad de gente que le ha dicho y le ha llenado la cabeza de cosas que no son desde el punto de vista jurídico. Pero, obviamente, el Estado de Derecho no depende de la voluntad o buena fe de un presidente, depende de sus instituciones. Y como ese principio de separación de poder, nosotros como ciudadanos acudimos al contrapeso de poder, que es el poder judicial, porque los actos de la administración están limitados por la legalidad, que se presume. Por eso hay que demandar. Cuando un acto es ilegal hay que demandarlo, porque la ilegalidad no se presume. Entonces, que fue dado por una entidad oficial, sí. ¿Tú sabes cuál es el único documento que presenta la Procuraduría General Administrativa en esa audiencia? A ti te va a dar risa. Yo lo voy a mostrar en audiencia. Es este impreso. Ahí sale, no sé si sale derecho. Como estamos es un impreso de la noticia salida en el Listín Diario. No habrá aquí campamento para haitianos. La declaración que dio el canciller. Esa es la única prueba. Señor, para que ustedes vean cómo es que está este país. El Estado Dominicano, representado por esa enorme barra de abogados, la única prueba que deposita es decir, no, aquí no va a haber campamento de refugiados. ¿Y qué yo hago con todo eso que está ahí? Que, atención, se le depositó el plan operativo anual del Instituto de Migración, que dice que eso fue producto de actividades oficiales, pagadas por un gobierno extranjero, pero hechas con el sello gomígrafo de entidades del Estado. Y ahí en la mancheta se lo probamos, hasta el Ministerio de Defensa. Y la fotografía de esos talleres se le hemos mostrado aquí. Tú no puedes venir con la charlatanería de irte a la audiencia. El Estado entero dominicano, con una fotocopia, señores. Muy bien, es exactamente. Esa es la página oficial de la UIM, que dice que esos esfuerzos se realizan con el apoyo de la UIM, en la última párrafo, y la bandera del gobierno americano. Eso es pagado por el Departamento de Estado, que está gastando millones de dólares. Millones, contando con eso, con una situación explosiva ahí al lado. Una situación que nos puede sobrepasar. Entonces, obviamente se trata de un acto administrativo dado por una entidad oficial. Y como hay una innegable existencia, porque si tú llegas y dices, no, aquí yo tengo una resolución del Consejo de Migración que dice que eso no se aprobó. Solamente así esa presunción se destruye. ¿Por qué? Porque ese documento dice página por página que es uso oficial. Y es hecho por quien preside y el secretario, el órgano principal de la política migratoria, el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Nacional de Migración, porque no es un alcalde pedáneo que ha firmado eso. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes irte a estrado a decir una cosa así, en primer lugar porque tú estás presumiendo que el juez no sabe, o que los abogados no saben, o que el país puede dormirse de ese lado. Y esto es demasiado importante como para dejárselo en manos a los políticos. Señor, un político está con el mayor respeto al señor presidente y a todos los políticos. Pero para mí la palabra de los políticos, con el mayor respeto a ustedes, no vale una guayaba podrida. Porque el político dice cosas y hace otras. Y la ley es clara. La ley 107.13 establece esas presunciones de legalidad y de buena fe. Usted no puede ir ahora a donde la OIM o donde la embajadora de Norteamérica, del gobierno norteamericano, el país bajo cuya sombra casi pseudo colonial le gusta colocarse a los gobernantes dominicanos, o al señor embajador que representa a la Unión Europea con un recorte de periódico. No, ustedes que han gastado estos cuartos y han financiado esto, nosotros decimos a usted que no, eso aquí no va a haber nada de eso. Un recorte de periódico, una fotocopia de un recorte de periódico. Eso es para que los dominicanos entendamos el riesgo en el cual nosotros nos encontramos. ¿Qué terminó pasando en la audiencia, Armando? En la audiencia obviamente hubo un debate. Vamos a tratar el próximo viernes, sobre el transcurso de la semana, quizá doña Consuelo de Pradel quiera mostrar
fragmentos importantes de esa audiencia. La audiencia duró 1 hora y pico, casi 2 horas. Todos estos abogados hablando de todo esto. Nosotros le demostramos al tribunal, le presentamos el plan operativo anual del Instituto Nacional de Migración, donde eso figuraba en el 2019. Oigan esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que se plantea allí como defensa. No, eso es inadmisible, carece de objeto. Eso no es un estudio. Busquen la palabra estudio o recomendación, a ver si lo encuentran. Es un plan ejecutivo. Atención, para establecer alojamientos, es decir, campamentos, de hasta 90.000 haitianos en provincias que no tienen 90.000 habitantes. Ustedes se imaginan, pueblo dominicano, lo que es eso. Y la irresponsabilidad que es de funcionario público meter la cabeza en un hoyo como si fuese una avestruz. Decir, eso no está. O por eso lo pagó un gobierno extranjero, con el que usted tiene relaciones casi pseudo-coloniales, que usted se presume en este gobierno, que tiene una relación muy especial, que mira para home primero antes de hacer cualquier lanzamiento, mira para dónde, para el otro lado, antes de tirar para el home. Eso es así. Pues cambió el gobierno norteamericano, antes reconocían a Guaidó, ya no. Así es que están las cosas. Entonces, si las autoridades del Poder Judicial, que son la última esperanza que nos queda en este sistema de contrapesos de poder, no cumplen su rol, aquí no hubiera República Dominicana, porque es la justicia dominicana la que nos ha protegido de los vaivenes, de las debilidades de nuestros gobernantes. Si no hubiera el Tribunal Constitucional, aquí no hubiera nacionalidad dominicana. Esa es la realidad. Si no hubiera justicia administrativa, si no hubiera Tribunal Superior Electoral, esto sería un caos. ¿Por qué? Porque las dinámicas de la búsqueda por el acceso al control del poder y su mantenimiento en hace que estos políticos vendan su país 10 veces, con el mayor respeto para los políticos. Pero la mayoría de ellos se comportan como si fueran unos hijos de esas señoras que tienen una profesión muy vieja. Con el mayor respeto a esta señora, que tendrían razón para negar la maternidad de ser las madres de estos fatales. Eso, la mayoría de los políticos son así. Pedro Santana hizo eso, Buenaventura Báez hizo eso. El plan de contingencia para flujo masivo migratorio es este documento. A ver si la toma la cámara. Ese documento es exactamente lo mismo. El comité fue quien lo denunció. El que quiere una copia de eso, va a la oficina y se le da. Campos de refugiados, la misma cosa. En el 93, si no hubiera sido por este comité, Armando Armentero, que está ahí, presidió este comité, y Consuelo, y tantos que se nos han ido ya. Si no hubiera sido por esa gente, ¿qué sería de la República Dominicana hoy? Se editó un libro que se llamaba Unión Nacionalista en esa época. Y cartas van y cartas vienen. Y el presidente Balaguer publicó la Galería Heroica dedicándose a ese grupo de ciudadanos, que fueron los que le dieron el aldabonazo a la puerta. Despierten. Esto es así, es decir, siempre ha sido en la boca de los dominicanos. Un dominicano se llama Matías Ramón Mella, con un trabucazo, vamos, y despertó a todo el que estaba ahí. Sí, ya este es el tiro que anuncia el grito de independencia. Pero si ese acto heroico no se ejecuta, se queda todo el mundo inválido, porque siempre hay alguien que tiene que dar el primer paso. Lo dio Juan Pablo Duarte en su momento, convocándole el más brillante de su generación, el que había viajado, el más leído, y su liderazgo innato, sus condiciones excepcionales. Además que era un tipo hasta hermoso, de buena familia, un tipo que no tenía mucho que perder, como lo hizo. Todo su patrimonio familiar murió en la miseria. Sánchez, todos ellos jóvenes muy brillantes. Pero si no es por esos muchachos, este país no existiese. Este es el país que más ha tenido que luchar por su independencia y su autodeterminación. Y hay un plan por ahí también en el Tribunal Constitucional, un preacuerdo de control migratorio,
atención, al Tribunal Constitucional, que yo no sé qué bajadero le piensan buscar para acomodarse a los intereses empresariales, y vemos al gobierno muy detrás de eso. Y saben que este convenio tiene anexo el reconocimiento del país como el lugar en donde los Estados Unidos de Norteamérica pueden mandar a todos los solicitantes de asilo y de refugiados, que nos van a convertir a nosotros en el zafacón, y que de ninguna manera el control migratorio anticipado que supuestamente se va a ejecutar aquí no se va a ejecutar allá. Además que tú tienes funcionarios del gobierno de una potencia extranjera ejerciendo atribuciones aquí, y yo quisiera saber, con el mayor respeto a los jueces que nombraron ahí, ¿qué bajadero piensan buscarle para no considerar eso una violación a la Constitución? Porque eso está claro. Además que se llevaría de encuentro toda la jurisprudencia anterior que ha considerado estos convenios en donde se acepta la soberanía de la autoridad dominicana y la integridad territorial como algo que es profundamente inconstitucional. Yo quisiera saber qué vuelta le buscarían. Y hay intereses moviéndose ahí, y todos sabemos que son multimillonarios, porque hay grupos económicos que están viendo en eso un gran negocio. Pero atención, tienen unos socios fuera que son realmente procónsules, porque ese mismo exfuncionario diplomático fue el mismo que hizo al canciller de ese mismo gobierno firmar un acuerdo de privilegios e inmunidades. Eso para que ustedes entiendan el nivel pseudo colonial con el que se manejan los políticos en este país. Entonces, con el mayor respeto de ellos, nosotros quisiéramos creer, pero quisiéramos ver acompañado eso de algún tipo de ejecutores. Ellos fueron a plantear medio de una misión. Concluimos, el tribunal, Armando, dio un plazo para el depósito de escritos justificativos que vence el miércoles, 3 días. Y entonces nosotros estaremos, por lo tanto, ya a partir del jueves en estado de fallo. Esperamos que la justicia dominicana se ponga a la altura del rol histórico de preservación del Estado dominicano de su integridad y que nos coloque a la salvaguarda de los riesgos que implique este plan de contingencia, porque lo que puede pasar en la isla no se sabe lo que es. Pasado mañana cesa el gobierno de Jovenel Moïse y a partir de ahí el desorden, que es mucho, pasa a ser absoluto por falta de completa legitimidad. Así que, Armando, no sé ni qué más decir. No, yo lo que estoy viendo es que de aquí a los próximos 4 o 5 días, bueno, se verá por dónde que va la cosa, pero no sé, la República Dominicana es un país muy importante, muy interesante. Aquí hay gente muy inteligente, hay gente que saben lo que están hablando, saben lo que están diciendo, y que no se dan cuenta de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Pero bueno, mientras tanto, el comité sigue haciendo lo que puede. Y en vigilia permanente de la decisión que tomen los tribunales. Ojalá. Juan Miguel les ha dicho de todo, ya todo lo que hay, todo. Señores, pero ustedes no están viendo lo que va a... Así que no van a tener de dónde agarrarse. Y en fin, y mientras tanto, pues los dominicanos vamos a sobrevivir. Igual que no ganamos la Serie del Caribe, pues también no vamos a ganar, seguir en nuestro país. Y gracias, antes de cerrar, quiero agradecer a los ciudadanos que nos están escribiendo para preguntar cómo se están pagando los gastos de eso. Y decimos, nosotros están pagando del bolsillo, de lo poco que tiene el comité, y se han ofrecido para crear un fondo para cubrir estos gastos, porque por ejemplo nosotros cuando salga la sentencia hay que fajar certificar todo eso, y los alguaciles son gratis, y eso sale de los bolsillos de uno. Uno puede, pero siempre en los límites de la posibilidad, que son limitados, porque peleando contra imperios y el Estado, simple ciudadano. Entonces, cualquier aporte es bien recibido. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, hasta el viernes que viene, entonces. Si Dios quiere, nos vamos a juntar el próximo viernes y veremos de aquí a allá todo lo que va a pasar. Hasta luego, entonces. Si Dios quiere, nos vemos. Bien, estamos fuera.